Listo, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta serie de debate, de las cosas por limpiar. Pues les agradecemos su participación y su interés en poder asistir a estos eventos. Pues en esta ocasión, pues tengo la posibilidad de, como lo he hecho en otras cine debates, pues estar compartiendo este espacio con la maestra Iraís Jara, con la cual pues podremos dialogar al respecto pues de esta serie que pues consta de 10 capítulos. Es una serie pues bastante extensa, con una trama pues bastante amplia y pues realmente pues sintetizando un poco, aunque espero que pues la gran mayoría de ustedes pues haya podido tener la posibilidad de ver pues toda la serie en su totalidad de estos 10 capítulos. Pues al principio podemos llegar a ver a la protagonista llamada Alexandra, Alex como le llaman, pues cómo es que está dormida al lado de su pareja y pues de repente ella decide esperar hasta que pues John, su esposo, pues se duerma y en ese momento pues agarrar a su hija Maddie y salirse de ese lugar. Realmente, pues al principio pareciera que no quedan claras, pues las razones, los motivos. Sin embargo, pues nos vamos percatando cómo es que, pues poco a poco se va dibujando como esta situación de una violencia familiar, una violencia más de corte emocional, donde entonces, pues Alex, pues trata de buscar algún sitio, algún lugar en donde precisamente, pues llegar, sentirse protegida, guarecida y poder precisamente, pues salir adelante, ¿no? Sin embargo, pues vamos viendo pues las grandes dificultades sociales que pues ella va atravesando en el sentido de que pues como ella decide pues no levantar una denuncia, no levantar un acta, no acusar a su pareja, pues realmente desde ahí se empiezan a complicar los apoyos que de alguna forma pues ella pudiera pues acceder, ¿sí? Y pues ella termina argumentando, bueno, es que de qué sirve que de alguna manera pues yo pueda acudir a una instancia legal, pues si él no me golpeó, si yo no tengo alguna marca, si yo no tengo pues una lesión, porque pues al parecer pues esa política es como muy clara en el sentido de que pues si tú no tienes precisamente como pues esta parte en la cual pues pareciera que hay una evidencia clara y física de estas violencias, de estas agresiones, pues entonces pues no tendrías como permiso o acceso para poder pues tener algún tipo de atención ante este tipo de eventos, ¿no? Entonces vamos percatándonos cómo es que a lo largo de toda esta trama, pues ella va precisamente tratando de ir viendo cómo pues lidiar contra el sistema social, cómo entonces sobrellevar las cosas, cómo es que ella va pidiendo una oportunidad para poder precisamente trabajar, para poder pues tener un papel donde pueda precisamente pues evidenciar que tiene un domicilio, que puede tener pues una estabilidad económica, una estabilidad emocional para pues con su hija y pues encuentra como una alternativa pues este servicio de limpieza en las casas. Y pues vamos dándonos cuenta cómo es que llega a brindar un primer servicio donde pues ella es estimada, donde ella es estafada de alguna manera, donde realmente pues por no hacer una limpieza como la dueña de esta casa pues quería, pues de alguna manera entonces no le otorga el pago. Y como al no tener pues una forma de tener un comprobante, pues cómo se le va complicando más la situación. Vamos dándonos cuenta de cómo es que ella va tomando una multiplicidad de decisiones y de situaciones. Sin embargo, pues hasta aquí en este breve contexto, porque pues insisto, son 10 capítulos y esto es muy amplio, pues realmente no me gustaría como pues ir tocando todos los puntos de jalón, sino pues ir desmenuzándolos junto con ustedes, junto con Iraíz, al respecto de pues digamos esta primera parte, digámoslo, no tanto también para ir capítulo por capítulo, sino también esto se volvería muy complejo. Pero pues hasta aquí no sé si quieras pues añadir algo al respecto de esta primera, digamos, capítulo o inicio de esta serie. Sí, muchas gracias, doctor. Es un placer, como siempre, estar en sus espacios, a ver qué sale y hablando siempre como desde mi gran riqueza de ignorancia y cuestionando siempre, ¿no? Lo que pueda llegar a reflexionarse o a debatir en estos espacios. Gracias a los que se dan también la posibilidad.
a estarnos viendo, a estar presentes y pues a entrarle acá con nosotros también. Bueno, sí, esto que menciona del primer capítulo y en primera instancia se me hace como muy importante como resaltar esta cuestión de lo que en esta parte existencial lo conocemos como lo dado, ¿no? Aquello en donde Alex pues fue arrojada al mundo, ¿no? En una cuestión de precariedad, con una madre que tiene esta cuestión que es nombrada como salud mental, pues no adecuada, por así decirlo, de forma coloquial. También un padre que pues las dejó a ellas para pues tener una nueva vida con otra pareja, con la cual ya tiene otras hijas y que además pues tiene esta relación con el alcohol, ¿no? Siendo un alcohólico, que es una cuestión que también comparte con la pareja que se muestra eh, de Alex, papá de su hija también, Maddie, y bajo estas circunstancias, como en esta parte de lo dado, es que ella se va asumiendo en lo aprendido, en lo relacional con este primer vínculo que es la familia, y cómo pareciese estar inmersa justamente hasta ese momento en una idealización estando fuera de eso que ella conoce, ¿no? En esta primera parte, en donde es arrojada, en donde no es algo que ella haya pedido, no es algo que ella haya planeado, no es algo que ella hasta ese momento, tal vez hasta ese momento donde empieza la serie, es donde justo llegue a la reflexión de apropiarse entonces de su propia vida y sobre lo que quiera realizar a partir del darse cuenta de. Eh, Justamente esta relación, esta primera relación que se da en estar arrojada al mundo, me parece importante cómo esta cuestión de lo dado es tan compleja en haber justamente aprendido lo que se hace en nombre del amor, como acto de comunión a lo que se le debe o a lo que representa eh, esta comunión con lo dado, ¿no? Y que muchas veces es justamente aquello que no deja como filtrar o aquello que no deja visualizar, perdón, y reflexionar hacia qué camino quisiera ir Alex, ¿no? Se me hace como importante mencionar eso en este capítulo, pero no sé si tenga algo que comentar al respecto. Sí, yo creo que ahí es en donde tenemos que irnos percatando porque en algún otro momento tenía la posibilidad en un espacio de cine debate hablar con Giorgio de una película que era Romper el Círculo y cómo de alguna forma pues en esta película se tiende a romantizar como esta idea de que como si una persona pues rompe esta dinámica, entonces de alguna manera al final de esta película de Romper el Círculo la protagonista termina diciendo algo al respecto de con esto entonces se rompe este comportamiento neurótico y pues Giorgio y yo decíamos en su momento, pues no, vamos a darnos cuenta si hubiera una secuela de cómo muy probablemente la hija pues tendría pues de alguna forma pues una multiplicidad de formas de relación muy parecidas a lo conocido. Y creo que aquí nos podemos percatar en esta serie de debate de esta situación cómo de alguna manera entonces pues su madre vive precisamente esta violencia en casa, cómo entonces ella decide, la madre de la protagonista, Alex, tomarla en brazos desde chiquita y salirse, irse a Canadá y pues buscar como algunas posibilidades, Alaska, perdón, a buscar algunas alternativas y pues de alguna forma pues no salieron las cosas quizá como se tenían planeadas. Y vemos cómo Alex pues empieza a tener una relación, pero desde ahí nos vamos percatando. No es que ella tenga una relación de noviazgo con un chico que conoció en la universidad o en un contexto, pues, no sé, de arte. No, no, no. ¿Dónde conoció a Sean? En un bar. Entonces, ahí es en donde nos volvemos a percatar cómo es que se vuelven a repetir estos patrones neuróticos desde lo que nosotros conocemos. No solamente llegó a conocer ahí a su pareja, que es Sean, sino como también pues tiene la posibilidad de conocer a Nate
también en ese mismo espacio, en ese mismo contexto. Quizá muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que pues Nate pues pareciera un hombre que ya tiene pues una estabilidad, pues no es tanto así, no sé, no tenemos los parámetros ni los motivos de por qué no funcionó su relación de pareja tampoco. Entonces desde ahí es en donde nos vamos percatando cómo es que pareciera que la bronca no termina siendo Sean, no termina siendo Nate, no termina siendo el papá, sino es la forma en la cual nosotros nos relacionamos, o en este caso la protagonista Alex, con el mundo, ¿sí? Desde donde ella tiene esta elección de pareja y entonces empieza a tomar una multiplicidad de decisiones no reflexivas, pues de irse a vivir al remolque con él, de entonces quedar embarazada, en algún momento pues se hace referencia a cómo es que Sean pues le hace como este ofrecimiento de abortar y pues ella decide no hacerlo y ahí es en donde vemos pues esto que acaba de decir Iraíz, ¿no? Este concepto de lo que es el amor. Y sería una temática que tendríamos que estar pues dialogando y masticando toda la vida, ¿no? Porque desde ahí tenemos que ir viendo en verdad cuáles son las cosas que ella hacía por amor hacia la hija. Si realmente nos percatamos en la dinámica de relación entre Alex y la hija, sí vemos como esta madre pues cuidadosa, sí vemos que esta madre que pues le pone el cassette a la hija, sí vemos esta madre que pues salen al bosque a caminar y a hablar de un oso, ¿sí? Que pues van a cazar a un oso, entonces vemos como esta situación, sin embargo, pareciera una relación en donde el vínculo afectivo no está tan presente del todo, que realmente desde ahí es en donde tendríamos que estarnos cuestionando qué tanto está haciendo las cosas por el bienestar de la hija, qué tanto realmente podemos nosotros idealizar o romantizar también lo que vemos y decir, sí, claro, hasta dónde llega una madre por. Sin embargo, pues cuando vemos las mismas condiciones en las que precisamente ella expone a la hija, pues realmente son circunstancias que tendríamos que pues subrayar en su momento. Realmente, pues cuántos de ustedes, si tuvieran una hija, terminarían a lo mejor dejando a esa hija al cuidado de un Nate, ¿sí? De un desconocido que de alguna manera, pues sí tuviste este contacto, que pareciera que se da ahí una relación íntima, pero bueno, te dejo a mi hija ahí en tu casa mientras yo voy a trabajar o mientras yo voy a ver a lo de mi madre. O sea, desde ahí, ¿qué tanto yo termino exponiendo a mi propia hija ante una circunstancia que pues muchos pudiéramos empezar a decir, es que no tiene posibilidades? Claro, vemos un entorno tan complejo que realmente esas posibilidades se cierran y hasta donde pues las pocas que existen son las que termina tomando. Entonces, eso es algo bien interesante que nosotros podemos estar viendo a lo largo de toda toda esta serie, porque vemos precisamente estos comportamientos, ¿no? Cómo tiene ciertos valores en donde ella dice, no, 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 yo no voy a robar, pero de alguna forma sí se permite ir con esta otra chica que conoció en el refugio para pues causar un medio secuestro del perro que al final se arrepiente y al final pues termina devolviendo al perro. Sin embargo, bueno, pues termina exponiéndose ella, ¿no? O sea, hasta donde ella pudiera terminar hasta en una circunstancia de en la cárcel, dejando en una circunstancia más desamparada a la niña, ¿no? Entonces, realmente desde ahí tenemos que ir reflexionando sobre todo el quehacer y cómo realmente desde un punto que sí me gustaría señalar, salvo que también ustedes tengan diferentes perspectivas, y por eso es el diálogo, por eso es el encuentro, vemos cómo su forma de ver el mundo y su forma de ver la realidad termina siendo muy determinista en el sentido de yo vi que tú eras así, entonces termino creando un juicio permanente hacia el otro, donde precisamente debido a estos juicios que empieza a tener es en donde pues se va develando toda la trama. Voy a ser más específico en las cosas. Aparentemente lo que yo entiendo es que su pareja, Sean, en un momento, al parecer alcoholizado, termina pues golpeando la pared, incluso se llega a ver el puño del lugar donde pues golpeó, la pared rota o esa parte pues fracturada. Y de alguna manera entonces, pues eso pareciera que fue el motivo por el cual ella decide salirse de ese lugar. Posteriormente de ahí,
ella evoca en algún momento, en otro capítulo, haciendo la limpieza de una casa donde aparentemente pues hubo una situación donde pues el ladrón de no sé dónde pues vivió en una circunstancia con una madre que falleció que vivía en esa casa y vemos precisamente cómo es que se va dibujando y ella recordando la situación de cómo ella terminó ocultándose en una alacena y pues iba tratando como que asociar el hecho de qué cosas iba viviendo este personaje para entonces pues realmente terminar haciendo lo que hizo. Entonces, desde ahí es en donde nos vamos percatando cómo es que un golpe que en algún momento Sean dio, porque estaba alcoholizado, porque pues estaba frustrado, porque estaba desesperado, no conocemos la historia de Sean, ¿sí? Realmente ella en otro capítulo vemos cómo en coraje, en su momento de frustración, ella termina golpeando el volante de su automóvil mientras también iba manejando. Si nosotros nos apegamos al discurso de lo que le dijo precisamente su compañera en el refugio, no, 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 es que pues al principio puede ser un golpe hacia la pared, pero tú sabes muy bien que el próximo pues va hacia ti. Bueno, pero desde ahí es en donde no nos percatamos también de las violencias que nosotros ejercemos y de cómo estas violencias se van co-construyendo en relación con un otro porque realmente ahí es en donde vamos comprendiendo cómo es que desde una postura del espectador pudiéramos justificar el acto de violencia que ella tiene al estar golpeando el volante de su automóvil, porque pues qué coraje, qué impotencia, qué frustración, qué mal está pasando. Pero no podríamos entonces justificar el acto de violencia que cometió Sean en el momento de desesperación que no sabemos que estaba atravesando. Entonces, desde ahí es en donde tenemos que dimensionar cómo es que todo se va articulando y hasta dónde todos nosotros podemos ir articulando pues estas violencias, ir construyéndolas, pero cómo desde la postura del espectador unas podemos juzgarlas y criticarlas y otras podemos pues tacharlas y condenarlas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende realmente esta perspectiva? Y hasta aquí me gustaría hacer un segundo corte para ir pues mencionando pues no sé qué opinen de esto que les menciono. Doctor, No, claro, eh, sí creo que toda esta cuestión que menciona en relación a las violencias co-construidas, justamente habla de de lo que se conoce, ¿no? De la historia, de lo que es cada persona y además bajo las circunstancias en las que se van presentando dichas violencias, ¿no? En el caso de Alex, pues que es la historia que se muestra en relación con los demás personajes, me parece como ejercer una violencia en relación a la desesperación, a la angustia, al sentirse perdida entre la idealización de la libertad y el finalmente en algún punto pensar que su destino estaba marcado por lo que ha vivido, ¿no? Es decir, seguir viviendo con una persona alcohólica, violenta, que además pues le quita por un momento la custodia de su hija. Al parecer la pareja tiene más apoyo del papá de Alex que hacia ella. Eh, la justicia a veces hasta parece estar del lado de él por la poca eh, el poco acceso al sistema burocrático y sistematizado, institucional y demás, ¿no? Todas las veces que ella recurre a alguna institución para ser apoyada era pues una negación. Cuando pues el alcohólico tiene un grupo, cuando tiene al suegro de su lado, cuando tiene a sus papás de su lado, cuando pues sí muestra algunas digamos, como características sociales a las que se van apegando justamente estos aprendizajes que tenemos como muy normalizados, ¿no? Entiendo esta cuestión de la relacionalidad en la violencia, pero al menos sí creo que puede ser también algo como eh,
muy normalizado en cuestión, ¿no? Hacia la situación que vive ella enfrentando a una institucionalidad, al mismo sistema social al que estamos ya habituados, ¿no? Pensamos que puede existir una solución, sin embargo, pues para ella en esto que se expone no se da. Y cómo es que va cayendo en desesperación, llegando justamente a cuestionarse eh, qué seguiría, qué pasaría si seguía estando ahí, ¿no? Que sería lo mismo que ofrece a su hija, porque creo que además esta parte de la idealización de la madre perfecta, del cuidado, es como si en una situación al límite se pudiera reflexionar en cómo no correr el riesgo, no solamente yo, sino no poner al otro en esta parte, ¿no? Como una responsabilidad unilateral, ¿no? Eh, en donde, pues, me parece ver a Alex, ¿no? Tomando decisiones como va llegando las aguas, ¿no? No como en una postura de reflexión y de cuadrar, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento, cuando está perdida, no encuentra ayuda, no tiene ayuda social sólida, no es visibilizada por su entorno, ni por lo que puede ser capaz de hacer, ¿no? Me parece también que cuando conoce, bueno, más bien cuando se reencuentra con, eh, con Nate, pues ella no buscaba quien la salvara, ¿no? Más bien ella, tal vez, me parece a mí, no lo sé, uh, buscaba hacerlo por ella, ¿no? Porque sería como igual estar en una relación en donde tal vez no se sienta del todo entendida, comprendida, sí ayudada, pero también bajo cuáles costos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece como que no se puede dejar afuera también todo este contexto social que va orillando a Alex a ir tomando ciertas decisiones que no parecieran ser las más acertadas, pero que de alguna forma pues no dejó de decidir para poder llegar al camino que fue de alguna forma una liberación ante eso. Sí, y por supuesto en ningún momento es como menospreciar toda la circunstancia de estas injusticias que tú refieres, eso no se quita en lo más mínimo, pero creo que ahí es en donde tenemos la posibilidad de profundizar desde esta perspectiva existencial y darnos cuenta, por ejemplo, cómo su madre, sí, aunque de alguna forma no sabemos toda la historia de lo que ella termina atravesando, ella desde su campo ve otras posibilidades. Ella sí vivió también de alguna forma en ciertas circunstancias parecidas, que es mujer, que fue violentada, donde al parecer tampoco denuncia, donde también termina yéndose, y cómo es que entonces pues no termina al parecer en ningún momento pues regresando con el padre o no termina pues precisamente llevando a cabo algunos comportamientos como lo hizo Alex. Entonces, creo que ahí, como bien mencionas, sí, todo va teniendo un costo y eso es lo que precisamente podemos irnos percatando en la serie. En ese sentido, como pues al principio, pues este Nate, pues pareciera alguien pues atento, yo te puedo apoyar, oye, te dejo la camioneta, posteriormente pues yo te quiero aquí, pero bueno, vemos la insistencia de te invito a un café y al principio pareciera pues Alex muy firme en el hecho de decir no estoy lista para una relación, no podría y cómo posteriormente, pues por ciertas situaciones, como dices, ¿no? Pues me van llevando a la situación de tomar esta alternativa, pero es como quiero tomar esta alternativa sin los costos que implica la decisión de tomar esta alternativa. ¿Qué le decía a su madre? ¿Sí? Por supuesto, no estamos llegando al punto de que debería de hacer lo que hizo su madre, pero sí vemos el contraste de posibilidades donde entonces pareciera que las posibilidades que nos brinda el campo son muchísimo más amplias, pero me queda muy claro la parte que sí quiero recalcar, cómo es que el campo podría darme alternativas
completamente que pudieran resolver mi situación, pero ahí viene el problema. Yo no las veo. ¿Por qué no las veo? Porque me son ajenas. ¿Por qué no las veo? Porque de alguna manera, pues realmente por el campo que yo tengo, pues las únicas que tengo acceso a ver son las que neuróticamente, pues precisamente, pues tengo acceso. Un ejemplo muy claro es, o por mencionar, porque fueron varios, ¿qué hubiese pasado si desde el principio, cuando entonces pareciera que con Nate sí tiene como este apoyo, sí tiene este respaldo, si pareciera que pudiera irse a su casa a vivir, si pudiera entonces hasta vincularse en una relación de pareja, si hasta lo fantasea en una circunstancia como vaquero, sin playera, o sea, no es como que no quisiera nada con el Nate. O sea, sí pareciera que hay como este deseo en ese sentido, en el cual pues hay algo ahí erótico, sin embargo, no lo ve como posibilidad. Vemos como hasta el final de la serie esta chica, ¿cómo se llama? Regina, que es la dueña de la casa, la cual primeramente ella pues hace la limpieza, termina pues al final cuando ella decide regresar con el ex a vivir ahí, cómo termina incluso termina teniendo relaciones sexuales con el ex, pero es como que no es clara lo que está precisamente mencionando. Creo que hubiese sido más clara donde incluso él le termina diciendo, esto es lo que tú quieres, y ella termina diciendo, sí, pero no tenemos claro lo que ella quería, porque a lo mejor lo que ella quería simplemente es sexo casual. No sabemos qué era lo que deseaba. Sin embargo, más allá de lo que ella quería, ella sí sabía de forma reflexiva lo que Sean deseaba. Y de alguna forma accede a tomar también esto porque en su momento ve que Sean tiene este comportamiento de marcarle un límite al papá y decirle, usted ya no es grato aquí, pues lo siento mucho, es decisión de ella, pero ella lo decide de esta forma y por segunda vez vuelve a besarlo. Entonces desde ahí vemos cómo precisamente entonces ella al día siguiente pareciera como resaca esta cruda moral de decir, chin, ¿qué hago aquí? Ya la regué y entonces otra vez se va hacia su situación donde vuelve a apartarse y decir, no, 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 no confundas las cosas. ¿Cómo no confundirlas con los actos que tú estás realizando? Entonces, después de que Sean agarra algo, lo avienta y pues se percata cómo entonces su hija, sí, termina otra vez en la alacena, ante esta situación y ella va y la saca. ¿Qué termina haciendo? Le habla a Regina y Regina entonces va por ella. ¿Y qué le dice Regina? Oye, ¿aún te interesa irte a vivir a mi casa, echarme la mano aquí, etcétera, etcétera? ¿Y qué termina diciendo ella? Nel, llévame de nuevo al refugio, ¿no? Entonces, por supuesto, no sabemos los motivos, por supuesto, no comprendemos del todo como estas interpretaciones que ella termina haciendo, pero lo que sí es importante percatarnos es cómo, aunque el campo nos brinde otras posibilidades, cómo es que no las tomo porque me son ajenas, cómo de alguna forma ahí es en donde ella decide irse a cuál, a la que ella conocía. Entonces vemos cómo aunque hubiera otras posibilidades que se aperturan, vuelvo a elegir las que conozco. Y no estoy hablando de Alex, estamos hablando de todos nosotros, ¿sí? Entonces, sí es como ir entendiendo que no es una postura machista, es entender cómo cada uno de los personajes vuelve a retomar su ajuste creativo neurótico que conoce. La madre, ¿sí? La madre a cada rato la diagnostican con un trastorno bipolar cuando realmente yo termino viendo cada uno de los actos que hace la señora, y perdón que lo diga de esta forma, y es cuando más defiendo el paradigma de la terapia Gestalt. Yo en ningún momento veo periodos depresivos ni maníacos, ni incluso ante el hecho, a ver, ¿cómo reaccionarían ustedes si se dan cuenta que confiaron en su pareja, que su pareja está rentando su casa y que entonces te deja fuera, se lleva el remolque y te quedas sin nada? ¿Cuántos de ustedes no irían en ese momento a su casa a tratar de recuperarla y pues en un momento de desesperación, de nuevo, sí, agarrar y romper el vidrio y pues no me doy cuenta de lo que termino haciendo? Yo no lo veo como un episodio maníaco, ¿sí? Sin embargo, realmente vemos cómo otra vez vienen estos sectores públicos a querer diagnosticar y justificar y usted se queda internada, ¿no?
Entonces, sí, claro, no se comprende a nadie. Vemos precisamente a lo largo de toda la serie cómo existe una falta de comprensión del todos por el todos. La escena que a mí más me conmovió en ese sentido es cuando precisamente por ahí del capítulo número 3, 4 quizá, ya no ubico bien como cada uno de ellos, Alex algún momento le pide apoyo a su mamá para que pues la acompañe a hacer una multiplicidad de trámites y entonces la mamá le empieza a decir, es que, ¿qué crees? Tengo una exposición y fíjate que esto, el otro, aquello, y le platico toda la historia por no sé cuántas horas que duró todos esos trámites y al final, ¿de qué hablas? No le importa. Nos percatamos cómo no hay ese vínculo y esa relación y al final de que me acaban de decir que pues tengo que pues la posibilidad de poner una exposición. ¡Ay, no me digas! ¡Felicidades! O sea, te habló no sé cuántas horas de algo que a ti te valió madre simplemente porque tu interés era este y lógicamente pues mandas al fondo todo lo demás. Entonces, ¿cómo pretendes recibir un apoyo cuando tú te estás relacionando también de esta manera? Y ahí es en donde nos podemos ir dando cuenta cómo todo termina siendo una parte donde todos se ignoran del todo, ¿sí? Aunque en ciertos momentos precisamente hubiera como esta circunstancia de te quiero apoyar, no es cierto. Te quiero apoyar mientras trabajes para mí, te quiero apoyar mientras pues cumplas estas funciones, te quiero apoyar mientras, o sea, eso es creo que lo más cruel y crudo de reconocer en este mundo, en esta vida, de entonces terminar abriendo los ojos como lo hicieron los existencialistas de hace muchos años, de decir, pues todas las relaciones son por conveniencia. Nada más que aquí el punto es qué conveniencias estoy dispuestas a asumir y cuáles no. Sin embargo, aquí sí vemos cómo pues yo quiero a tomar esta conveniencia, al principio es no, pero al final la termino tomando al final de la película creo que vuelve a repetirse por enésima vez el asunto. Quiero devolver de buena fe un suéter de cashmere que pues me llevé, ¿sí? Y pues, ¿qué termina diciendo Regina? No, 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 llévatelo. No, 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 algún día me compraré el mío. Y cuesta no sé cuántos miles de dólares. Está bien, entonces sí me lo llevo, ¿no? Entonces, es como empezar a percatarnos cómo pareciera que todo lo voy retomando hacia mí. Y cómo entonces puedo ir tomando del campo y realmente entonces pues estoy viendo por mí. ¿Cuánto puedo interesarme en el otro mientras yo no esté bien? Y creo que esa es la parte principal de reflexión con la que yo me quedaría de esta serie en ese sentido de decir cómo ella puede estar para la hija en estas condiciones en las que se encuentra. Sí, y por supuesto, cada una de estas cosas, pues es espacio de debate, ¿no? No estoy diciendo que así tenga que ser, como bien mencionó Iraís, solo es mi percepción, pero igualmente le regreso el balón para ver qué piensa. Creo que es como algo muy cíclico, ¿no? Porque regreso como a este mismo punto, doctor, en donde insisto en que esta parte de Alex y en relacionarse con los otros tiene mucho que ver en cómo aprende a relacionarse, y usted lo dijo, ¿no? En cómo volvemos hacia estas neurosis aprendidas, ¿no? Y en cómo el pedir ayuda, en cómo, de quién, bajo qué parámetros. eh, Creo que desde esta cuestión de lo dado y lo aprendido, continúa aquello en lo que Alex ya pudo hacerlo desde la reflexión, ¿no? Y desde lo que quiere construir a partir de eso, ¿no? Porque saber que tal vez se pueda caer en una ayuda, como usted lo dijo, es una deuda, ¿no? Y qué precio se paga por esa deuda adquirida con el otro, como con Nate o como con Regina, que ya pretendía al final de todo llevarla a su casa. Y cuando ella ya había sido aceptada en la universidad y cuando ella ya había abierto otras posibilidades, ¿no? No quiero dejar fuera que también fue gracias a esas miradas fuera del sistema familiar y de lo conocido, esta cuestión en relación de su pareja,
que también fueron como una pieza clave para Alex en poder, a través de esas miradas, creer que podía ser buena para lo que ella en algún momento quería lograr, ¿no? Eh, Creo que esta parte de relación con su hija también tiene mucho que ver con la relación que ella, justamente como lo menciona, tiene con su madre, ¿no? En el entendido de que le vale y hasta la acusa de que le quiere robar a la pareja y que le anda coqueteando y mandando besos y bueno, de su hija puede decir lo que se le venga en gana y la hija en esta cuestión tradicional, cultural, de usos y costumbres, eh, pues es su madre, ¿no? Y no tiene que abandonarla, y tiene que cuidarla, y tiene que estar con ella, y se la tiene que llevar porque no la puede dejar. Cuán difícil es para Alex al final también poder finalmente aceptar que pues también es su mamá, pero también es una mujer, que también tiene sus decisiones, que también es la forma de vida que ella elige seguir teniendo y que fuera de eso no sabría qué identidad tener, ¿no? Porque está demasiado arraigada de dónde viene. Justo cuando pierde, bueno, le roban el remolque por la estafa con la pareja, eh, eh, es cuando menciona, ¿no? Esta casa era de mi abuela y fue de mi mamá y era mía y tenía que ser para ti, ¿no? Como justamente planta en ese momento esa cuestión como de nadie tenía que salir de estas limitantes, ¿no? Ni de estas líneas. Entonces, creo que justamente al final Alex termina de alguna forma por entender que aun siendo su madre, también tiene derecho a tener su propia vida y asumir cómo quiere seguirla llevando y si se quiere quedar ahí y viviendo en la forma, pues que sea asumido, al parecer siempre, ¿no? Igual, la relación con el padre, cuando menciona que no es una buena persona y le prohíbe prácticamente a la pareja que no vuelva a hablar con él, que no permita que tenga acceso a ella, haciendo referencia al daño que recibió tal vez durante la infancia, pero no lo considera una persona confiable para ella, mucho menos para su hija, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que se dejan como entrever, que no quedan claras, mm, pero que sí creo que para Alex esta cuestión de asumir existencialmente esta libertad de elegir a pesar de las posibilidades que puedan presentarse y ante aquellas a las que ella se quiere dirigir, pues fue pagando cada costo, ¿no? O sea, sí fue como asumiéndose dentro de cada toma de decisión, a pesar de que pues no se ve que siempre fluyeran a su favor, ¿no? Pareciera que no quita del renglón justamente esta idealización de su libertad y que finalmente pues asume el costo de esta. Mm, Creo que también no es hasta el momento en que decide salir de ese círculo, aunque pues recae, porque se sabe o se contempla que pues uno a veces necesita regresar a lo conocido porque no haya las formas de sentirse nuevamente cómoda o segura fuera de esos vínculos, pero que finalmente ella, a través de esta salida y al pedir ayuda y al enfrentarse a todo el sistema, creo que es cuando se da cuenta de todo lo que necesita hacer, un trabajo, una casa, una guardería, ¿no? Y comenzar a fluir justamente desde el desconocimiento, porque de otra forma pues se hubiera quedado en un remolque, ¿no? Esperando, pues, quién sabe qué de la vida, ¿no? Y eso se me hace también importante rescatarlo en esto que mencionaba. Y pues no sé si alguien más quisiera comentar parte de estos capítulos que llevamos un poquito avanzados. Algo que me gustaría añadir, porque insisto, cada una de estas aportaciones que haces estoy completamente de acuerdo, pero sí hacer énfasis en el concepto de elegirse, por supuesto que es bastante complejo, ¿sí? Porque realmente creo que siempre se encuentra, por lo menos a lo largo de los episodios,
esta parte donde se termina eligiendo parcialmente, se termina eligiendo a medias, se termina eligiendo a conveniencia, ¿sí? Otro ejemplo donde podemos ilustrar precisamente cómo esto es lo, como tú lo mencionas, ¿no? Si nos vamos de nuevo al ejemplo de Regina, es de, y ya que tiene todo esto, entonces Regina le da la posibilidad de irse a su casa y entonces ahí poder estar y ella no lo toma porque no quiere abandonar su sueño, pero de alguna forma Regina le ofrece apoyo legal para poder pues defender la custodia, esa sí la toma. Entonces vemos como si de alguna forma fuera de nuevo esta conveniencia, pero a ver, no me vayan a malinterpretar en donde estoy criticando, juzgando al protagonista, no. Lo que voy es darnos cuenta cómo es que todos nosotros hacemos lo mismo. Ese es el punto al que quiero hacer mención en el aspecto de qué complejo decir me muero en la raya y crucificado en una cruz, hasta el límite de lo que yo estoy diciendo, porque si dije que no es no. O sea, creo que ahí es una parte tan compleja en donde nos vamos dando cuenta, como lo diría Friedrich Nietzsche, ¿no? Somos contradicción. Y hoy digo que quiero esto y mañana no y pasado esto y luego otra vez ya no. Entonces sí lo vemos incluso en el refugio cuando, si no me equivoco con el nombre de la que está apoyando todo esto, creo que se llama Denise, si no estoy equivocado como menciona, ¿no? Uy, pues la mayoría de las personas pues regresa hasta 7 veces, 10 veces, ¿no? A mí me costó tantas veces. Entonces, vemos precisamente este concepto de, si me permiten utilizar esta palabra, aunque sé que no encaja para esta situación, una recaída, ¿sí? Solo para llamarle de alguna forma. Pero volvemos aquí al punto, ¿no? ¿Cómo es que se pueden comprender las recaídas a veces, de nuevo, ante estas circunstancias afectivas, pero cómo a veces se tiende a juzgar y criticar una recaída en el alcoholismo, ¿sí? O sea, aquí sí puede recaer, acá no. Otra vez, como si de nuevo a nivel social se pusieran las condicionantes y cómo es que nosotros tendemos a ver las cosas, cómo también el guión nos lo dibuja para decir, ah, sí, sí, se comprende estas recaídas, pero las de acá no, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que realmente todo va muy orientado en la narración hacia la mujer? Y está bien, así es la trama. Pero muchas veces a lo que yo hago énfasis es, ¿por qué no nos cuentan la historia de Hank, que es el papá? ¿Por qué no nos cuentan la historia, pues, de la pareja que tenía la mamá, que pues era apostador según esto? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que también ellos vivieron para terminar comportándose de esta forma? O sea, realmente ahí es en donde vemos qué tanto son las experiencias de sufrimiento y nota al pie de página, como siempre lo termino diciendo en todos los encuentros que hago, no me vayan a malinterpretar en el sentido de que estoy pretendiendo justificar sus acciones, justificar sus violencias, justificar sus fraudes. No, no estoy pretendiendo justificarlo, pero hasta dónde como espectador muchas veces esto no lo tendemos a ver también y son boquetes que entonces nos llevan más fácilmente a juzgar y criticar estos comportamientos cuando también muy fácilmente pudiéramos juzgar y criticar otros. Entonces realmente ahí es en donde tendríamos que pues ver como toda una exposición y reflexionar como lo que nos ilustra, ¿no? En la casa de este sujeto que pareciera el ladrón, porque así lo dibujan, no dan mayor información en qué condiciones lo tenía su madre, ¿no? Donde entonces las alacenas las tenía con llave, pareciera que entonces lo encerraba en un lugar donde ponía 3 candados, donde en su habitación estaba igualmente encerrado. O sea, es entender que también estas personas, siendo hombre, siendo mujer, siendo lo que quieran, no es una cuestión, reitero, de género, pues también tienen una historia y que a veces, pues solamente hasta que la comprendemos decimos qué tanto tuvo que haber vivido la persona para poder comportarse de estas maneras. Entonces creo que desde ahí es en donde tendríamos la posibilidad de ir reflexionando en estas contradicciones que se va viviendo Alex. ¿Cómo son contradicciones humanas? Y todos las vivimos. Y no son ni buenas, ni malas, ni bonitas, ni feas en el sentido de decir, pero es que cómo regresó con el ex, pues porque fue su mejor ajuste creativo en esas circunstancias. Por supuesto que si ustedes me preguntan como espectador y desde mi posición, oye, yo hubiera preferido 1000 veces haberlo intentado con el Nate que regresar con el ex, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la trama no fue así y creo que ahí es en donde tendremos que cuestionarnos cómo es que teniendo otras posibilidades, pues vuelve a elegir la conocida, ¿no? Entonces realmente ahí es en donde tenemos que darnos cuenta cómo es que el campo
es muy amplio. Yo coincido con las injusticias sociales, el aparato legal, las complicaciones para los apoyos, todo lo que decías al principio, pues no, es una realidad, no se puede negar. Sin embargo, aún así, el campo en el que nos encontramos es bastante amplio. La bronca es cómo es que yo no puedo ver otras posibilidades más las que conozco, ¿sí? Y vuelvo entonces a irme a lo conocido porque pareciera que lo desconocido es muy angustiante y lo que tú terminaste diciendo ahorita Ira, estoy completamente de acuerdo. Lo loable en el caso de Alex es cómo es que se atreve. De forma no reflexiva, claro, porque la realidad es que si lo reflexiona nunca se sale. O sea, al fin de cuentas nosotros tenemos que arrojarnos y atravesar esa angustia y vivir la novedad de esta manera. Yo no sé si exista otra, ¿sí? Y realmente entonces creo que el que ella se permita entonces empezar a comportarse de una manera diferente es lo que va dando las posibilidades, aunque también no quito el dedo de renglón de qué tanto a la hora de que pues no hay aún completamente esta conciencia reflexiva, aunque al final termina dejando a su madre, casi casi puedo decir que si hubiera una temporada 2 o regresa con su madre o le da asilo a su madre en esa casa. O sea, tampoco es como ahorita tú lo dijiste, Iraíz, de, ay, ¿cuánto le costó desprenderse para nunca jamás volver? Nah, por Y supuesto que no. justamente esa también fue mi impresión, doctor, de decir, va a regresar por ella, ¿no? Adoro los finales felices porque Claro, uno no suelta realmente, ¿no? Como sí, le dicen, soltar. Pero coincido totalmente en esta parte en la que, pues, todos son una historia, ¿no? Se habla de Alex porque, pues, es la que pasa por la las dificultades protagonista. para, como para mostrar las dificultades por las que atravesó, ah, para tomar un camino distinto a lo conocido, ¿no? Pero los demás se quedan, ¿no? Cuando se despide de que le entrega a la hija, Sean, y le dice, pues yo sé que tengo un problema y que conmigo pues no va a ir a más, ¿no? Es como, vuelvo a quedarme en lo conocido, voy a seguir viviendo aquí, voy a seguir viendo al doble A, voy a seguir viendo a tu papá, voy a seguir hasta ahora siendo lo que soy, porque no ha decidido hasta ese momento, ¿no? Eh, otra forma de vivirse, ¿no? Pero sí creo que, y coincido totalmente que hablando de un hombre, de una mujer o de lo que, de la situación bajo la cualquier persona o género se presente, las decisiones que vaya a tener que ir tomando en la vida, creo que muestra esta complejidad de la libertad y es real, ¿no? O sea, no hacemos una, o sea, decimos acá elegir, así se elige, porque pues lo decimos desde acá, pero el que elige desde donde lo miramos, pues es demasiado complejo. Ni siquiera a veces se sabe que está eligiendo, ¿no? Ni siquiera puede ser decir, ay, pues hoy elijo ir a tal hora a tal actividad, ¿no? O sea, simplemente es algo ya totalmente mecanizado, ¿no? Ya se va sin actuar y le decimos el elegir desde donde lo estamos mirando, ¿no? Como el espectador de esa historia, porque para el otro decir me estoy eligiendo en la jodidez, pues no, ¿no? O en lo más acertado que pueda hacer en la vida en este momento, pues tampoco, ¿no? Entonces sí coincido justamente en que pues es la historia de alguien que toma un camino diferente a lo conocido y lo que implica el dolor, el justamente quebrar una relación, no sabemos si vaya a regresar o no por la mamá, pero momentáneamente pues lo tiene que asumir así, si no, sabe que se queda o mejor irse, ¿no? Y ya después quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Pero sí creo que más bien es como el ejemplo de la vida de una persona que tiene que pasar por muchísimas cuestiones que a todos nos cuesta, bien lo dicen, ¿no? Simplemente el romper una relación familiar, ¿no? La culpa, la vergüenza, la traición familiar, todo lo que conlleva, no es fácil asumirlo, no es fácil decidirlo, no es fácil llevarlo a cabo, justamente por el señalamiento
de lo que nos rodea y de dónde venimos, ¿no? Porque fuera de eso, ¿quiénes somos? Si eso es lo que aprendimos a hacer. Entonces, sí, coincido totalmente con usted en esta parte de la elección y pues justo, ¿no? Que puede ser de cualquier persona, pero pues que la libertad hacia eso, pues implica, la verdad, un montón de jodideces, como lo vive Alex. Mira, desde lo que yo observo y reitero, pues sé que es una serie y que se queda con una ficción y sé que la realidad es peor que la ficción, ¿no? Pero lo que yo también alcanzo a ver en todos estos capítulos, pues es esta parte. Voy a dividir mi comentario en dos. Cuando yo doy clases en el diplomado que imparto de terapia gestal relacional, algo que yo les solicito siempre a mis alumnos es que por favor nunca frente a los pacientes utilicen esta palabra que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo es que tú eliges? La mayoría de los pacientes allá afuera, si nosotros cometemos el error de decirle cómo es que tú eliges, nos va a rebotar la intervención y nos va a decir, yo no elegí, fueron las circunstancias, ¿sí? Fueron las condiciones, fue el karma, fue Dios, fue algo ajeno a mí. No lo ven nunca como una decisión. Entonces, eso sí coincido completamente porque nosotros desde nuestro marco teórico sabemos que elegir e incluso no elegir es elegir, pero allá afuera las personas no lo ven de esa manera, entonces no se lo dibujes como ¿y cómo es que tú elegiste? ¿No? Al contrario, utiliza las palabras o las circunstancias tan concretas, ¿no? ¿Cómo es que entonces actuaste de esta manera? Para entonces tratar de comprender su acción y no tanto su elección, porque pues sí, es un término que culturalmente no se apropia, por decirlo de alguna manera. Dicho este comentario, creo que ahí es en donde vienen estas problemáticas en ese sentido de cómo es que entonces pues se va viviendo en cada circunstancia y en cada situación. Lo que tú acabas de decir es una realidad. Qué difícil es terminar con una relación de pareja o qué difícil es alejarnos de ciertos vínculos de la familia. Coincido. Sin embargo, paradójicamente, sí hay parámetros donde Alex eso sí lo conoció. Por lo menos entonces eso sí forma parte de su campo. Dicho de otra forma, ¿cómo es que incluso, pues ella de nuevo, ¿no? Decide acudir a pedirle apoyo al papá para que la recoja en la carretera después del accidente que hubo? Y cómo posteriormente, aunque el padre tiene este gesto de apoyo, ella lo trata de la chingada. Tú ni me hables. Entonces, ¿para qué chingada me viniste que pediste que viniera, no? Nada más para que te transporte y ya, pues como Uber, tú eres mi Uber, punto, se acabó, ¿no? Entonces, cómo ella empieza de nuevo, ¿no? A evocar como toda esta multiplicidad de recuerdos y es entender cómo, al parecer, ¿sí? Porque no hay parámetro para sospechar otra cosa diferente. La violencia que hubo fue hacia la mamá, donde entonces al parecer nunca es que el padre la haya violentado directamente a ella. Claro, hay violencia emocional y es una forma también indirecta de vivir esa violencia, eso sí que ni que eso no lo voy a negar. Pero a lo que voy es de que como incluso solo ser partícipe de esta violencia desde la infancia, donde yo ni me acuerdo del todo, sí puede incluso apartarse, alejarse, aparentemente romper vínculo, no hablar, ser distante, ser indiferente hacia con el padre. Y eso es lo que me llama mucho la atención porque creo que esto es una temática que también pues, vale mucho la pena poner sobre la mesa en el sentido de decir que tanto a veces llegan a establecerse nuestros odios, nuestros rencores, nuestras emociones, porque hoy al parecer el padre pues no es alguien ni agresivo, ni violento, ni que se quiera propasar, ni que sea una aparente amenaza hacia la niña, no, 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 no. Tú créeme, no hables con él y rompe todo vínculo. Cuando aparte, pues al parecer estaba haciendo el apoyo tipo padrino de Sean, donde aparte pues le llevó las herramientas para que pues se iniciara como carpintero. O sea, vemos un constante apoyo donde también al parecer, digo, no sabemos cómo sea la dinámica en casa, pero pues las dos hijas pues sí pudieron crecer y desarrollarse sin tantas broncas. Al parecer la dinámica que tiene actualmente con pareja es lo más estable de lo que se ve en toda la película. Y cómo precisamente lo que hoy pudiera ofrecerme mayor sostén o apoyo,
por un resentimiento del pasado y una alianza hacia la madre, termino entonces hasta negándome esas posibilidades. Entonces, como si hubiera esta idea por parte de Alex, como si alguien no pudiese cambiar. Y creo que desde ahí es en donde vienen precisamente estos parámetros. Porque, vaya, insisto, así lo dibuja la serie y solamente en ese sentido yo me siento identificado. Imaginemos que yo cometo un error en algún momento en la relación de pareja donde pues de forma impulsiva o violenta golpeo la pared y cómo entonces se lleva a cabo este acto. Claro, no debe de ser el único, de seguro debe haber muchos anteriores previos, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es de que como hoy estoy intentando dejar el alcohol, cambiar de trabajo, estar de una forma diferente, ya no demandé cuando pude haberme quedado con la hija y hacer un desmadre, cómo entonces le estoy apoyando, cómo entonces precisamente estoy apoyando a su madre, cómo entonces me estoy preocupando por ella, y ella después de coger conmigo, día 2 a la chingada otra vez. ¿Quién no de nosotros se comportaría de nuevo de una forma agresiva o violenta ante una circunstancia de rechazo donde todos los intentos que tú estás haciendo por demostrarle a la persona que quieres se van al caño? Por supuesto, no es el justificante como para que otra vez se torne violento, no es el justificante como para que otra vez precisamente se alcoholice, pero pues es el ajuste que tiene el personaje. ¿Cómo hubiese sido la historia si a lo mejor le hubiese dado otra oportunidad a él? O al Nate, no lo sabemos nunca, nunca lo sabremos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque lamentablemente a nivel social es, ya golpeó una vez, ya va a golpear para toda la vida. ¿Sí? Ya cometió un error una vez, ya va a ser así por el resto de la existencia. ¿Sí? Vemos, o por lo menos yo me percato como este tipo de incongruencias en el sentido donde termina reclamando a Sean en el cumpleaños de la hija. Es que yo no traería una cita al cumpleaños de nuestra hija, perdón, pero si te está sangrando la boca, o sea, ¿y qué hiciste entonces con el Nate? Como por qué llevaste al Nate a esa fiesta. No me salgas que con, pues somos amigos cuando tú te estás percatando del tipo de intenciones que él tiene. Entonces, de alguna forma, ella termina siendo lo mismito que hace él, nada más que él si se permite coger con otras, ella no se permite coger con el Nate, pero hasta dónde entonces, pues sí, sigue existiendo esta situación de echar en cara, de reprochar, de decirle al otro. Entonces, desde ahí es como ir comprendiendo, pues, cómo es que otra vez, ¿no? Voy poniendo las cosas a mi favor. Y por supuesto somos humanos y por favor, pues igual no quiero que se malinterprete mi comentario. Todos tenemos necesidades y todos tenemos necesidades de diferente índole, pero también me cuesta trabajo a veces entender el episodio donde entonces estoy trabajando en casa de un tercero y entonces trabajando en casa de un tercero me pongo a chatear en Tinder para invitar a un completo desconocido a esta casa que ni siquiera es mía, pretendiendo pues tener algún tipo de... ¿Quién teniendo los pedos emocionales que nos dibuja aparentemente la historia? Está pensando en esos momentos en coger, ¿sí? Ella se está jugando la chamba. Ella se está jugando el bienestar de su hija. Pero paradójicamente, cuando ella logra ya estar en una casa que pues estas dos chicas le dan la posibilidad de quedarse ahí a cambio de trabajar trabajos de jardinería y que pues le dan la posibilidad de hacer la fiesta de cumpleaños en el jardín, pues el Sean que termina precisamente haciendo, pues entra a buscarla, se confunde de casa, queda alcoholizado en el sillón de la casa de estas mujeres y entonces la corren de este lugar. Y ahí sí se encabrona con el Sean porque por sus actos me sacaron. Pero si tú, o sea, tú hiciste lo mismo en otro momento, nada más que pues te dio tiempo de que no te sorprendieran. Entonces, desde ahí es en donde nos vamos dando cuenta qué paradójico que lo que más me está molestando, incomodando y que me causa conflicto, también vemos que ella terminó haciéndolo de alguna otra manera, maneras muy similares a lo que termina criticando y juzgando por parte de él. Entonces, sí, ahí pongo todas estas cartas, insisto, desde mi apreciación, pero ahora sí, quisiéramos escucharlos si estás de acuerdo, Iván.
Nada, no la vieron. A ver, yo. Por favor, Betty. A mí la verdad es que sí me dio la percepción de mucha, sí, de estas formas de relacionarse y de toda esta historia por parte de la mamá y por parte del papá y todo lo que vivió. Y además traer como todo eso esa carga emocional, porque al final del día, hasta que descubre que por qué ella se escondió en un armario y que no sabía y que tuvo que actuarlo para darse cuenta. Y siento que es cuando le toma más enojo al papá, que ya el papá supuestamente cambió, pero se ve que es una vida llena de frustración y que además pues no tiene las mejores referencias y como dices, ¿no? El campo es muy amplio, pero el estar metido en estas formas conocidas ya no te das oportunidad de ver a los lados. Claro. Y que actúa igual que él, pues sí, porque además es una persona joven, con toda una responsabilidad que no estaba fácil, ¿no? Y de repente, pues todo le sale mal, el choque que tuvo, el perder su coche, o sea, es una frustración tras otra, tras otra, tras otra, y justo no ver, y la mamá también, que era como el principal apoyo, o que uno generalmente piensa que es el principal apoyo, pues da preferencia a su relación con su pareja y hazte bolas, ¿no? Entonces es cuando yo la verdad digo, híjole, se puede presentar tantos inconvenientes en una persona. Y yo la veía así como de repente, cuando la corrió Ney, que dijo, bueno, pues no soy niñera y llévate a tu hija, es como decir, y ella no repela y dice, está bien. O sea, yo siento que en eso va asumiendo responsabilidades y que bueno, pues ya la regué, ¿no? Sí, Pero sí, sí se me hace una vida llena de complejidades, ¿no? sí, Y eso que, que ni qué. y que todo pues, trae una historia, los papás, es la misma pareja y es cuando vemos con los que los patrones se repiten, ¿no? Y si digo se repiten, pues la verdad es que Sean pues era una persona ya con problemas muy similares y es también cuando vemos que pues se relacionan personas con problemáticas muy similares. Entonces, ¿cómo hacer esta reflexión para salir justo de esa dinámica, ¿no? Y de ese tipo de relaciones. Sí, y vemos este ajuste diferente, ¿no? La mamá, si hubiera seguido el patrón de la mamá, pues técnicamente se hubiera terminado metiendo, involucrando con el primero que caiga enfrente, y pues no, o sea, hasta donde ella se permite, como pues mencionábamos al inicio, ir viviendo estas novedades de, pues es que hay este trabajo de limpieza, pues tú, ¿no? A lo tomo. Y hasta donde creo que esa es la parte, pues sí, loable, como mencionó, de que nos ilustra cómo una persona puede ir afrontando estas circunstancias dentro de los marcos o márgenes que pues le va dando la misma situación. Entonces, algo que sí me va llamando también la atención de esto, de esta aportación, como tú vas desarrollándola, como tú la vas mencionando, pues precisamente es el hecho de arrojarse, de atreverse, ¿sí? De cómo realmente, pues ante todas estas adversidades, pues salvo quizá en una que es cuando la madre ve a su mano ahí chorreando, que entra en estado de shock, de conmoción en ese instante, es en donde pues en todas las demás circunstancias se movió, actuó, pero vemos ahí en esta escena como en términos gestálticos pues es como si se le cayera su función personalidad porque es como ya, o ya es mucho, o ante esto no sé cómo se hace, no sé qué hacer, cómo actuar, y le pueden estar hablando y ella quién sabe dónde se encuentra, ¿no? Entonces sí, desde ahí vemos que quizás algo en esta circunstancia muy particular, como si ante las otras pudo responder de alguna manera, más allá de juzgar o criticar la manera en la que respondió. No sé si quieras complementar algo más, Inés, en ese sentido. Este, pues, no, doctor, me gustaría escuchar más.
más voces que tengan que comentar al respecto. Muchas gracias, Betty. Sí, coincido totalmente en esto de los patrones y coincido totalmente en todo lo que vamos aprendiendo, pero creo que también, pues, es un ejemplo y vuelvo a reiterar de una persona, ¿no?, que se atreve en algún punto de su vida a cuestionar el camino que quiere o que al menos para ese momento elegirse en ese instante de su aquí y en ese ahora, que sea distinto a lo que ha conocido a lo largo de su vida. Pero sí, muchas gracias. María, por favor. Gracias. Fíjate que esta serie, cuando te pregunté, yo ya la había visto, pero la volví a ver. eh, y la vi diferente. Ya no la vi como la primera vez, aunque sí lo que observo es mucho de lo que ustedes acaban de decir, pero sí ese patrón de violencia vicaria, que es lo que ahí percibe tanto uno habla mal del otro y así se la vive, ¿no? Todo el tiempo. Pero también ahorita que tú hablabas de que a veces nunca, siempre nos enfocamos, bueno, yo ahí veía y coincidió que acabo de ver una obra que se llama Los huevos de mi madre. Y esa obra está enfocada más a la misma depresión que pasan los hombres cuando pierden a la pareja. Es la primera obra que yo veo que no está tan cargada del lado de la mujer. Y aquí, por lo que tú comentaste, ¿no? Que no sabemos qué le pasó al papá, qué le pasó a la un hombre que finalmente no se relaciona, que lo deja. Que yo también la primera vez decía, bueno, pues ¿de qué se trata? O sea, si ya vio cómo vivió, porque ahora otra vez es como si su patrón mental no cambiara y que ella siguiera con otra persona repitiendo lo mismo o buscando lo mismo de lo que dice que está huyendo, ¿no? Eso es lo que a mí me brincaba mucho cuando la vi y hasta me enojaba, ¿no? Porque decía, todo lo que le pasó, todo lo que tuvo que hacer, ahora sí, con perdón de la palabra, las jodas que se puso, y ahí va otra vez al matadero. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención. Ahora que la volví a ver, yo también pensé eso. Bueno, pero ¿qué le pasó al señor que la trataba tan mal su mamá? O sea, y como que siempre de alguna manera vemos las cosas sesgadas. ¿No? Como que nomás nos enfocamos de un lado y además si por alguna razón traemos aquí, ahí algo de nuestra propia historia, pues entonces eso de alguna manera no nos permitiría hacer un acompañamiento, lo enfoqué de ese lado, como un acompañamiento neutral, por decir una palabra, ¿no? Sin que tuviéramos una carga hacia él o hacia ella. Y creo que eso es profesor, eso es muy complicado, doctor. Se me hizo como muy complicado dentro del aula. Pero sí, yo detecté mucho esa violencia vicaria que tanto se habla ahora, porque ahora sí se habla mucho, ¿no? De hecho, fíjate, acaba de hacerse una asociación de esposos violentados porque les han quitado a sus hijos. Esa es una asociación que pues en la vida la había oído. Y eso tiene un año que empezó y el señor decía, yo voy solo, que quiero, no me dejan ver a mis hijos, y ahorita son 100 señores que están ahí con la misma situación. Entonces, sí, te toca toda esa parte dolorosa de ella, muy dolorosa, pero al mismo tiempo de mucha fortaleza de ella, de seguir adelante, de luchar por lo que quiere, aunque al final, digo, quiero entender que es no me acababa de quedar claro si era una historia real o no, pero de alguna manera sentí que volvió al mismo patrón para mí. Ahí dije, bueno, no me voy a, a desgastar tanto porque es una serie y una serie corta, ¿no? Nada más quería comentar. Va, pues muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Nancy,
Me gustaría complementar con un comentario que también iba un poco en el tono de lo que aportó Betty y que ahorita pues también tú añades. Es importante también comprender dos cosas, María. La primera, no podemos ver el mundo si no es a través de nuestros ojos y de nuestra historia. O sea, esto que le llamas tú una neutralidad, eso no existe. Yo lo que puedo siempre es dudar de mis percepciones y que precisamente eso es el hecho de hacer fenomenología, de pensar, es que de seguro es así y en el momento en el cual pues yo pues lo dudo y digo, bueno, y si no fue de esa forma, porque lo estoy viendo desde mí, desde mi historia, desde mis experiencias y entonces cómo desde ahí lo estoy interpretando, pero yo no estuve ahí, ¿sí? Aunque la historia sea muy similar a la mía, no son las mismas circunstancias, ni motivos, ni razones, ni nada por el estilo. Entonces, el notar esas diferencias es lo que me ayuda a apartarme de mi mirada para poder acercarme 5 centímetros más al otro. Pero es imposible no poder verlo de otra forma que no sea a través de nuestra historia. Eso por un lado. Y ahora por el otro lado, cuando yo estudiaba la licenciatura en psicología, tenía una maestra que pues que tenía una formación, ella decía, desde una perspectiva psicoanalítica. Y ella nos mencionaba, por ejemplo, las grandes complejidades que llegan precisamente a darse en el sentido de, pues, historias de abuso sexual. Porque de repente, ¿qué tanto, pues, estas historias que yo puedo llegar a tener como recuerdos de mi infancia, ella trataba de ilustrarnos, ¿sí? El sentido de decir, pero ¿qué tanto fue realmente así? ¿Qué tanto fue una fantasía que estoy construyendo? ¿O qué tanto fue un deseo sexual infantil de aquel momento histórico cuando yo era niño o niña? Entonces realmente pues vemos cómo Alex evoca este recuerdo y por supuesto la perspectiva gestáltica nos va a ayudar en algo que ahorita voy a mencionar, pero no sabemos si realmente fueron las cosas así. No sabemos si realmente ella construyó ese recuerdo a través de lo que hoy estaba viviendo. No sabemos realmente si entonces fue una circunstancia sesgada donde esto es lo que le está ayudando a sostenerse. Pero la ventaja que nos va a mencionar la terapia gestal es lo real es lo que se siente. O sea, que aunque haya sido un recuerdo, si yo lo recuerdo de esta manera y lo siento de esta forma, para mí es real y punto. Y así es para mí. La bronca es que tanto, aunque es real para mí, poderme aperturar ante el otro y decir cómo es que cuando confronta al padre, el padre le dice, pues ni me acuerdo. Por supuesto, reitero, ante la vista del espectador, creo que muchos van a decir, ¿cómo no se acuerda? Es que estaba alcoholizada y otra vez, ¿no? Pero no lo sabemos, igual y solamente fue una construcción diferente, no quita la violencia, no quita otras cosas, o sea, no quiero que se vaya a malinterpretar ninguno de mis comentarios en el sentido de menospreciar los sentires o perspectivas de la persona, sino a la hora de pretender ampliarlo hacia la situación de los otros, ¿cuántas veces a veces no somos criticados, juzgados, tachados por la percepción de alguien más, aunque pues entiendo que así lo viste así y es tu mundo? Pero pues la historia no necesariamente es esa, ¿no? Entonces desde ahí es en donde tenemos la posibilidad nosotros, y más como terapeutas, de estar precisamente reflexionando sobre pues cómo habrá sido y si entonces Hank fuera nuestro paciente, el reto de comprender a Hank desde su perspectiva y desde su situación. Y no sesgarme por a lo mejor la historia de su hija o de su pareja o de terceras personas. Entonces, creo que eso es el reto más grande que nos compete a nosotros que nos dedicamos más a este ámbito terapéutico. No sé si quieras compartir algo más de este punto, Irais, o le doy la palabra a Nancy. Bueno, realmente es un comentario también sin que pueda llegar a malinterpretarse, ¿verdad? Pero creo que justamente estas historias que se llegan a conocer pueden llegar a ser limitadas en los hombres, en los varones, justo pues por la vulnerabilidad que sistemáticamente no está permitido mostrarse, ¿no? Muchas veces quedan en historias escondidas por el hecho de culturalmente creer o sistemáticamente creer
¿no? Que un hombre no pueda mostrarse ante esas vulnerabilidades de sus experiencias y de pues todo aquello por lo que transitan en sus vidas, ¿no? En cuanto a la relación eh, familiar o de pareja y demás, ¿no? Entonces creo que más bien sigue siendo como una cuestión muy estigmatizada de forma pues muy social, pero de que pues en la historia creo que a lo que vamos dirigido pues es justamente a vivir cómo es la relación del mundo cuando se sujeta a estas condiciones dadas y también hacia las elecciones que podemos ir teniendo para salir de estas líneas que aprendemos, ¿no? También sistemáticamente. Eso sería todo. Va, pues. Nancy, por favor. Bueno, pues yo me quedé pensando de que Alex hay en varias situaciones en donde también abusa, ¿no? Pienso un poco en la escena donde va y dejas a la niña con su mamá y no llega. Ella quedó con que regresaba, ¿no? Y pues bueno, pasaron situaciones en el sitio donde fue a trabajar y entonces no llegó y entonces pues la mamá también se tuvo que mover o algo pasó ahí. Y hay después un reclamo, ¿no? Porque estuvo buscando a la mamá con la hija y la muchacha con la desesperación. Y entonces, cuando yo escucho el reclamo, o bueno, de la mamá, la verdad es que yo dije, qué abusiva, ¿no? Como cuando uno vaya y deja a los niños y ahí te los cuido, ahí me los cuidas, pero ni siquiera le preguntamos si tiene la disposición, si quiere, si no. O sea, yo llego y chinten porque yo me tengo que mover. Entonces ahí pareciera que, este, en ciertas circunstancias deberíamos de justificar ciertos abusos, ¿no? Que sí son abusos realmente y que hay que decirlo así, tal cual, ¿no? Y de pronto ahí fue donde yo dije, ah, mira, esta chava sí es, o sea, sí, a mí también me sucedió lo mismo que la otra compañera, que ya la había visto y claro, la leí desde el enfoque de la chica, desde otro tipo de lecturas, ¿no? No, que no me voy a poner a decir si están bien o mal, sino simple y sencillamente me resonaron, ¿no? Pero esta vez, pasó como un año y vuelvo a verla y no había visto otras cosas que dije, claro, quizás sea porque también me estoy fijando en hasta dónde yo también abuso, ¿no? Que de pronto dije, oye, qué cosas, ¿no? O sea, como, primero, como por qué tendría que cuidarla, ¿no? ¿No? Y después también voy viendo que en efecto todos los que están a su alrededor están en sus rollos. O sea, no hay más allá es más, ni se preguntan cómo están, ¿no? O sea, entonces eso también resulta como bastante una sensación de desamparo, pero no solamente para la chava, para todos, Sí, porque no hay posibilidad ni siquiera de entender al papá, no hay posibilidad, o sea, el chavo, no hay posibilidad tampoco de entender a esa pareja, ¿no? Que de pronto se puso, pues, violento y toda la cosa, ¿no? Que también tendrá cruzando sus ideas, sus sentires, ¿no? No hay posibilidad de entender tampoco a la mamá, ¿no? Entonces, ahí como que pareciera que transita en una atmósfera de mucha soledad desde distintos personajes, ¿no? Por ahí. Eso por un lado. Y por otro, también me quedé pensando en esta preocupación de que cómo es posible que al final regresa a lo conocido. Y entonces yo me quedaba pensando en el contexto, en los sitios en donde se fue moviendo. Ok, se sale de lo que le ofrecía la pareja, pero también va entrando en un contexto donde el sitio donde se trabaja por horas y se trabaja así. Y cómo la trata la muchacha, ¿no? Y si no me entregas tal máquina, ya te la está cobrando, ¿sí o no? O sea, ya de entrada esa manera como de decir, aquí se trabaja con tales órdenes y los acentos, la manera como ya te está diciendo qué onda. Llega a la casa de Regina y el primer trato, pues ya de entrada Regina es una persona que es rica, que tiene una posición bien distinta a esta chava. Ahí ya hay
¿cómo decir? Posiciones bien diferentes, culturales, económicas, una distancia impresionante. Y eso también marca, ¿no? Personas que de pronto le entramos al trabajo del empleo doméstico entrando en casas así, hasta corporalmente, por muy empoderadas que una traiga de cultura y de lecturas, la verdad es que hay una carga bien fuerte ahí. Por mucho que traigamos tantas cosas, la verdad es que se siente. Y Sí, peor si vienes de familia así, o peor si de pronto te separaste de alguien chin, vas y por sobrevivencia tienes que entrarle a este tipo de trabajos, pues es que no hay de otra. Entonces, es como si fuera, entiendo, entiendo que salió de un lugar para irse a otro, pero las dinámicas, es decir, la manera en cómo se posiciona con las otras personas, es pareciera lo mismo, ¿no? Nada más que en otro contexto, ¿no? Ponle otros personajes con otras posiciones, ¿no? Culturales, económicas, pero al final es lo mismo entonces, ¿no? Y eso también me hace pensar, claro, ese contexto, puta, pues difícilmente va a ser, a lo mucho pudiera ser ese acto de haber escrito, de haber ejercido porque eso ya te trae otras, te pones a reflexionar, a mirar, a sentir un ejercicio ahí, ¿no? Bien complejo aparte. Y yo lo digo, quién sabe, ¿no? Porque no sé cómo cada uno lo pueda vivir, pero esa personaje a lo mejor por ahí pudiera haber encontrado a través de la escritura un boquete para salir de toda esta situación tan triste. Y y que todo el tiempo es como si fuera que hay un estado de supervivencia. Imagínate en una situación así, no sé qué tan fácilmente sea o tengas las energías de querer construirte otro sentido de vida del que has traído, del que vienes, en el que creciste, en el que vienes viviendo en tu edad más o menos joven, y luego, pues no sé, no sé si es posible o no lo es posible, pero vaya, lo que quiero decir es que eso aprendido no se quita como como cuando te desvistes, ¿no? Sí. sí, Entonces, sí, claro. ahí eso, y más si estás en un estado de supervivencia impresionante, y esto yo lo aplico para todas las personas, no me estoy refiriendo solamente a las chavas, ¿no? Sino lo amplío, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ahorita podría compartir, ¿no? Y ya. No, es que siempre yo he agradecido tus aportes porque precisamente es lo que nos lleva a estos procesos de reflexión y eso es indiscutible en ese sentido de cómo es que nos vamos hacia lo conocido. O sea, realmente hasta dónde en la vida cotidiana, no en una serie, sino en la vida cotidiana, pues alguien pudiera estarnos diciendo, pues trabaja de nani, ¿sí? O trabaja de maestra, o vete a trabajar al campo, o vete de inmigrante a otro país. No, pues es que, ¿cómo crees? Es que eso, o sea, o yo mismo anulo esas posibilidades o ni siquiera las escucho o las veo como posibilidad. ¿Qué es lo que veo como posibilidad? Exactamente lo que yo conozco. Entonces, realmente desde ahí es en donde nos vamos dando cuenta cómo es que, como bien lo mencionas, ¿no? Me cuesta trabajo decirlo así de, vamos a justificar las violencias, pero no creo que no va sobre la línea, pero es indiscutible lo que pasa en la vida cotidiana, o sea, eso es indiscutible, cómo realmente ella. Si por ejemplo, en una institución, ¿sí? Vamos a poner lo que a mí me ha pasado y de lo que yo he atravesado. En una institución hay un proyecto de una persona que yo estimo, aprecio mucho, que está coordinando un proyecto de una maestría y en algún momento, pues a esta persona la mueven o decide irse y posteriormente a mí me dicen, ¿sabes qué? Quédate con el lugar de esta persona por lealtad, por cariño, por aprecio, por mis neurosis, yo voy a decir no, ¿sí?
En cambio, vemos cómo a ella le echan la mano dándole las posibilidades de que tenga trabajo, ¿sí? Y que realmente entonces pues se da una circunstancia de injusticia donde realmente no es que la persona que la está contratando no le quiera pagar. Es que a mí tampoco me van a pagar porque a tal persona se le olvidó que había agendado y entonces pues como no hiciste la limpieza pues no se te va a pagar. ¿Y qué hace ella? Una violencia bien grande y una traición bastante fuerte donde entonces pues me meto a otra casa que sé que precisamente también trabajan otras personas ahí y cómo ella quiere justificar esta circunstancia de estos abusos, de estas violencias que ella vive para entonces decir, bueno, pero yo lo hice por este motivo, ¿sí? Entonces, claro que volvemos a la circunstancia de como tú, retomando la palabra que tú dices, de sobrevivir pues hasta dónde en esas circunstancias también hasta yo lo terminaría haciendo, ¿no? Eso es indiscutible, pero no quita el hecho de cómo es que termino, pues de alguna forma, pues siendo ingrato o malagradecido o abusando de la confianza, porque en el último de los casos, pues también tuvo la posibilidad hasta de encuerarse, reconocer la falta y llegar y decir, ¿sabes qué? Pues se dio esta circunstancia, se dio esta contingencia, tuve que actuar de tal manera y pues viene la consecuencia, ¿no? No, ella lo decide mantener oculto hasta que la descubren y la corren. Entonces también no es que la corran de forma arbitraria ante una circunstancia de una injusticia, no, ella lo causó, ¿no? Entonces, desde ahí es en donde nos vamos dando cuenta de las complejidades de cuántas veces solo hasta que estamos en esas situaciones límite, pues nos vamos percatando de lo que somos capaces. Yo ahorita, pues diría yo no traicionaría, yo soy alguien que pues soy fiel, que yo siempre pues agradecería, pero no estoy viviendo esas condiciones. ¿Sí? Y hasta dónde solamente viviendo esas condiciones es en donde nos damos cuenta de hasta dónde rompería mis lealtades, hasta dónde rompería mis creencias, mis valores, ¿sí? Mis afectos, ¿sí? Y pues ella lo va a argumentar de esta forma y pues ese es su ajuste de nuevo. Pero eso no quita, aunque sea su ajuste, pues que si hubo un abuso y no solamente se da el abuso en esa situación, sino vuelve a repetir la misma historia con el Nate, ¿sí? Ahorita regreso y se va y no regresó, ¿no? O sea, de alguna forma, pues hasta dónde pudo haber tenido pues el gesto, la amabilidad, el hecho de decir, no voy a regresar, está pasando esto, ¿sabes qué? Acompáñame, ¿sí? O sea, que no comprendo del todo por qué decide ir con el ex y no decirle al Nate, pues apóyame, ¿no? O sea, de alguna forma ya iba a apoyarse en alguien. Ahí viene la pregunta, ¿cómo es que eliges este y no este? ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces él, de nuevo ahí es en donde nos vamos dando cuenta cómo es que él termina, pues, actuando de manera agresiva, violenta, en ese sentido de prejuzgar, ¿no? De forma automática. Claro, pues me dejaste de niñera para irte a coger con tu ex, ¿sí? No, pues es que fíjate que no fue así porque pues mi mamá pasó esto y todavía él dice, ay, perdón por juzgarte de esta manera. Y ella termina rematándolo en ese sentido como, no, pero sí me acosté con él. Ahí es en donde yo también menciono el hecho de como para qué darle la madre al otro diciéndoselo. Digo, en el último de los, son como circunstancias de infidelidad, ¿sí? Si yo tengo una pareja y fui infiel, pues hasta dónde yo puedo decidir, ya la regué, termino con la relación, pero ¿para qué decirle al otro, te engañé? ¿Como para qué causarle ese daño, no? O sea, realmente yo no sé sus historias como terapeutas, pero en mi experiencia, en muchísimos casos, habrá la excepción, el decirle al otro y reconocer la infidelidad hacia la otra persona es más por mi necesidad de quitarme la culpa, más que por realmente la fidelidad por el otro, no es que porque me importa el otro. Es como, "Ah, ya puedo descansar porque se lo dije, pero ¿con qué dejo al otro, no? Entonces, desde ahí es en donde nos vamos dando cuenta de cómo va también construyéndose estas circunstancias. Imagínate si estas circunstancias se siguen escalando por parte de ella con Nate, pues al rato no nos extrañemos cómo el Nate pues también va a actuar de esta manera violenta. Reitero, no es justificable y lo diré 500 veces, pero es ir comprendiendo cómo se va construyendo todo el proceso. Sí, Irais, no sé si quieras añadir algo más de esta parte de lo que aporta Nancy. Ahorita que escuchaba lo que comentaba Nancy, después lo que usted agrega,
en relación a lo que después se permite, ¿no?, hacer cuando es señalado por otros, o porque a veces decimos por esa agua no he de beber, ¿no? Y vamos y nos, nos ponemos hasta para llevar. Ajá, Este, más rápido pues cae el hablador que el cojo, ¿no? sí, claro. ¿Hasta dónde entonces nuestras creencias limitantes nos van a hacer sentir dignos en nuestras vidas? ¿Hasta dónde esas creencias justamente nos delimitan, no creer que somos capaces de salir de esos círculos, ¿no? O de creer que no merecemos, por ejemplo, a un Nate, a un hombre mejor, ¿no? O a una propuesta mejor que el irme a estudiar a la universidad, lejos de mi familia, ¿no? Hasta dónde entonces también estos actos deliberados, eh, estas impuestas por estas creencias, realmente nos dignifican como seres humanos, ¿no? Hasta donde sí nos dejan vivir con la dignidad que creemos que tenemos, cuando simplemente nos han limitado y nos han puesto trabas justamente para cambiar los sistemas en los que vivimos, familiares, de pareja, esta idealización que vuelvo a retomar como los padres que se deben ser, ¿no? Que cumplan estas características. ¿Por qué deben de ser? ¿Por qué? Porque poner en riesgo a su hija, Alex, es una mala madre, porque tener una mamá que le vale madre a su hija como es su mamá, pues también es una mala madre, y entonces su mamá de ella fue una mala madre, y entonces el papá y etcétera, 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 pues nunca llegan como a cubrir estas estandarizaciones, ¿no?, de creencias que nuevamente nos sujetan a jugarnos la dignidad también en cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Por otro lado, algo que mencionaba Nancy, que no quisiera dejar a un lado, es algo que también mencionaba en la serie de adolescentes si tuvieron la posibilidad de entrar, es este desamparo e indiferencia del otro, ¿no? En lo que pareciera que lo que vive el otro mientras no me suceda a mí, pues no implica una forma de involucrarme, ¿no? Sin embargo, creo que muestra algo muy humano dentro de toda la belleza, de toda la podredumbre que es el mundo, porque cuando yo vi este nombre de las cosas por limpiar, pues creo que es justamente ir limpiando caminitos en el mundo, que es, voy a decir, tanto como lo siento, como lo pienso, que es un asco, y que entonces en esos caminitos que se pueda ir cada persona abriendo y limpiando hacia esta autenticidad, hacia esta forma de lo que vamos siendo en el mundo, es justo que como sociedad somos responsables también de lo que pueda eh, ir, irse dando en el mundo. Reitero nuevamente, ¿no? Este desamparo, esta indiferencia, no nos hace no ser partícipes de lo que sucede, de cómo es que funcionan y nos enfrentamos al diario a la vida como sujetos a esto, ¿no? Entonces, me parece importante nombrarlo porque pareciera que esas miradas que pudieron caer en Alex, de saber que era una buena escritora, de que abrieron posibilidades, fueron justo las que hicieron que se arrojaran nuevas experiencias y a nuevas posibilidades. Creo que si siempre nos quedáramos pensando en aquello que directamente escuchamos, en estos vínculos tan cercanos, sí nos dejaría en formas muy limitadas de experimentar el mundo, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces el reconocer en nosotros la capacidad de poder lograr cosas más allá de lo conocido, más allá de lo aprendido, más allá de lo que hemos estado sujetos a lo largo de nuestras vidas, pues sí, sí podrían cambiar. Sonará muy romantizado, pero yo sí creo que podrían cambiar la historia de algunos, ¿no? Entonces, eso sí quería como enfatizarlo,
y pues esta cuestión de la dignidad, ¿no? En cuanto a la relación de nuestras creencias. Fíjate, ahí es en donde por eso es que yo no veo ninguna patología, por ejemplo, en la madre de Alex, ¿no? Cómo es que ella y su fantasía y su perspectiva artística pues le ha ayudado a afrontar las cosas y cómo de alguna manera esto se lo transmite hacia su hija para que de ahí pueda existir un interés hacia el arte. Cómo paradójicamente cuando tiene Maddie la posibilidad de entrar a este kinder y pues le dan estas posibilidades artísticas, uy, es como si le hubieran endulzado el oído precisamente a Alex para decir, sí, 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 aquí porque entonces también esto de mi madre quiere, incluso hasta le cuenta a la madre, sí, fíjate que me dijeron y pues de algún lado lo tuvo que haber heredado. Entonces, cómo esta psicosis de la madre, aunque para muchos lo pudieran diagnosticar así, es lo que le abre ciertas posibilidades para que ella desde esta línea artística pueda encontrar pues recursos, ¿no? Pero también por el otro lado vemos el sesgo, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ella ya se encuentra viendo estas casas tan opulentas y en algún momento se acuesta, ya cuando estaba escribiendo en su diario, diciendo, bueno, pues es que muchos quisieran todo esto. No, no, yo me conformo con lo jodido, ¿no? Una casita chiquita con poco, o sea, ¿a qué se va? A lo que conoce. O sea, ella valora más circunstancias quizá de paz, de tranquilidad, pero si lo tuviera, por supuesto que no va a decir, ay, no, no, yo no quiero una casa grande donde se oculta una persona y no sé qué, no, 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 yo jodido en mi jacalito. No va a decirlo, pero ¿cómo es que sus ambiciones las ve en función de su campo? E indiscutiblemente algo que a mí me gustaría señalar para por mi parte ir redondeando y cerrando este encuentro es esta circunstancia de ver cómo cuando ella logra pues ya cierto tipo y grado de estabilidad hasta ciertas circunstancias que lo permite toda la narración, es en donde ella empieza a tener esta posibilidad de trabajar por su cuenta y pues tiene este encuentro con esta acumuladora, ¿sí? Y cómo entonces la acumuladora, pues ella sí se lo dice directo, es que no, puta, cuando veas este desmadre vas, no, 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 vas a cobrar más. Y ella lo acepta y no solamente lo acepta, sino que termina pues sus horas de trabajo y pues la misma acumuladora le dice, perdón que no me acuerdo del nombre de la chica, pues ya, ya, ya vete porque pues ya no puedo pagarte más. Y ella termina diciendo, no, pues ya estoy encarrilada, pues ya le sigo. O sea, tuvo la posibilidad también de hacer lo que le hicieron toda la vida y decir, sí, ya se acabó mi hora, con permiso, ahí te haces pelotas, ya me voy. Y cómo esto que tú mencionas, como estas posibilidades románticas de poder hacer las cosas diferentes, sí es real, ¿no? Como en el momento en el que ahora ella tiene la posibilidad de hacer algo, de ayudar, de apoyar a alguien, es en donde precisamente empieza a ser recomendada, le empiezan a llamar de otros lugares y pues eso es lo que le va a dar principalmente más los recursos para entonces pues juntar un capital y empezar a hacer su guardadito para poderse ir a la universidad. Entonces ahí es real cuando tú empiezas a cambiar, pues realmente empiezas a mover a todas las demás personas y creo que eso es lo que ofrece este tipo de encuentro y de terapia humanístico existencial, ¿no? Yo no voy a pretender cambiarte, sin embargo, como el vínculo y la relación es la que abre esas posibilidades para quien las decida tomar. Entonces creo que ahí es en donde nos podemos percatar el hecho de cómo es que cuando ella se mueve, por supuesto que le abre posibilidades a la madre, por supuesto que le abre posibilidades al padre, por supuesto que le abre posibilidades a la misma pareja, por supuesto que va teniendo un impacto en todas sus relaciones. Algunos recaen, otros quizá transformarán su vida, pero al final pues también vemos, ¿no? Esta última escena donde están en el grupo, ¿sí? Compartiendo su día, el día más feliz de su vida, pues indiscutiblemente como esta parte artística, ¿sí? Como esta escritura, ¿sí? Porque de igual fin de cuentas la escritura pues siempre va a tener una importancia y un peso en el proceso de la elaboración de nuestra experiencia, pues realmente va ella ayudando a otras personas para poder pues irse dando cuenta y apropiando, aunque no sea su intencionalidad, aunque realmente pues es precisamente lo que ella quiere, pues compartir un poco de su quehacer y de su arte, ¿no? Entonces, pues, Blanca nos dice que la serie, ¿cómo se llama? Pues Las cosas por limpiar.
Entonces, espero que pues esta perspectiva pues les ayude a ver estas series de una manera diferente, porque pues es la intención poder reflexionar sobre diferentes perspectivas y no solamente, digamos, propia, ¿sí? Abrir un panorama sin pretender imponerlo. Y pues no sé si alguien para ir pues cerrando tiene alguna última aportación que hacer. Margarita, Cecilia, que se acaba de incorporar, o Blanca, aunque pues no sé si no la viste, pero bueno, de lo que estuvimos Bueno, platicando, pues también qué piensas, también es válido. gracias, gracias. Yo me quedo mucho con el comentario que hiciste, Carlos, acerca de ver la parte no sesgada, sino ver las dos partes, tanto cuál fue la experiencia vivida de un hombre o de una mujer, no importa el género, y cuánto importa la influencia de esa experiencia en un hombre, porque es, es cierto que se ve por qué la mujer repite estas pautas de comportamiento, que bueno, ya salió de una, vuelve a encontrar otra pareja y tiene los mismos rasgos de personalidad y se vuelve a repetir el comportamiento tanto de uno como del otro, ¿no? Y se va dando la misma dinámica. Entonces, efectivamente, creo que se ve la parte de la mujer, pero poco se ve la vivencia de un hombre y eso es muy importante, porque alguien mencionó que el hombre, por ejemplo, que no puede ver a sus hijos, pues igual está padeciendo de una violencia. Sabemos que muchas veces la violencia es la mujer la que sufre esa violencia de no permitirles ver a sus hijos, pero los hombres también, y hay mujeres que también golpean a los hombres. Entonces sí es cierto que esa parte, ¿por qué no se puede salir de esa pauta de comportamiento cuando tú mencionabas esa parte de que sabemos que es el darse cuenta? ¿Por qué hay gente que no se da cuenta? Esa es la pregunta como muy clave, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta cuando no queremos salir de ese estado de confort o de esa pauta de comportamiento que no nos permite experimentar más allá de algo que es seguro, de algo que ya sabemos que ahí estamos más confiados? Entonces, ¿por qué no dar ese paso y por qué no se da ese paso? Ese miedo a experimentar algo nuevo, ¿no? Muchas veces es eso, y no importa la edad, muchas veces dices, bueno, pues es que ya a esta edad, ¿qué puedes experimentar o a dónde vas a experimentar, ¿no? Pero muchas veces es eso, no importa la edad y sí importa el riesgo, ¿no? El quererlo hacer o el darse la oportunidad de hacerlo, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante que, bueno, ya se señaló a lo largo de todo lo que ya se habló, pero yo me quedo con eso, ¿no? De qué tan importante es arriesgarse al cambio. Y es que ahí está la clave en muchas de nuestras experiencias vividas. O sea, hay mucho temor al cambio. No queremos conocer qué va a pasar después de que yo haga esto. Si yo me arriesgo a hacer esto, ¿qué pasa después? Pues no lo vamos a saber hasta que se haga, ¿no? Definitivamente. Y esas pautas de comportamiento de no experimentar, pues también se adquieren en la familia, en las dinámicas primarias, ¿no? De nuestras vivencias, porque hay veces que el temor de la madre se transmite a los hijos, o los temores de los papás, sea hombre o mujer, se transmite a los hijos. Y de padres arriesgados, generalmente hay hijos arriesgados, ¿no? Generalmente, Pero, ¿no? Exacto. pero esa parte es muy importante, tener conciencia de dónde estoy yo, ¿no? ¿Dónde me ubico yo? ¿En qué parte estoy yo? Y dónde están mis personas cercanas, ¿no? Y más aún en terapia, tú señalas algo muy importante, ¿no? De repente dices, mm, el paciente llega y te pregunta, ¿no? Como si dijera, y dame la pauta, ¿no? A seguir. Pero eso es muy importante porque a veces el paciente se va con la idea de que a mí me dijo mi psicólogo o mi psicóloga esto. ¿Por qué cree que el psicólogo o la psicóloga le dio la pauta de comportamiento? Porque la necesita, ¿no? Porque es una necesidad. Y todos estamos
con base en las necesidades, cubriendo necesidades constantemente. Y yo creo que cada quien debemos de descubrir nuestras propias necesidades. A veces no sabemos cuáles son. Pienso que es lo que quería Sí, comentar. Gracias por la incitación a participar. Gracias. No he visto la serie, por supuesto la voy a buscar y la voy a ver. ¿Está en Netflix o en dónde está? en ¿Sí? Ok. Netflix. Gracias. Tú Gracias, diste doctor. la pregunta y la respuesta, Blanca. ¿Por qué las personas no se atreven? Por una falsa idea de seguridad. El PHG, el libro fundacional de la terapia gestal, dice es que la seguridad es agarrarse a lo que ya no se siente. Entonces, de alguna forma, la incertidumbre, ¿sí? Pues precisamente es lo que nos va a generar angustia. Y debido a evitar o pretender evitar esa angustia, es precisamente que prefiero hacerlo conocido. Sin embargo, la persona que se atreve a dar el paso, la novedad es la que le ayuda a sostener su angustia. Pero mientras no actúe, no va a pasar nada. Dicho de otra forma, muchos gestaltistas tienen una mala idea de que lo importante es el awareness, el darse cuenta. No es cierto, les invito a que lean el libro fundacional de la terapia gestalt. No es que yo minimice o desdeñe el awareness, pero es entender el awareness, el darse cuenta como parte del proceso. El decir, ya sé por qué hago lo que hago, eso no va a implicar nada. No porque yo sepa por qué hago lo que hago, necesariamente me voy a mover de mi lugar. Tú dijiste, estás utilizando palabras muy sabias. Es que realmente yo percatándome de mis necesidades es entonces donde yo puedo darme cuenta de lo que necesito para moverme a aquello que pues puede satisfacerme. No nada más es darme cuenta, es hacerlo, es arrojarme, pero es angustiante. Entonces desde ahí, por eso es que la mayoría pretende pues realmente pues quedarse en ese proceso. Ahora, hay un punto muy importante que hace rato mencioné, nada más que no lo terminé, el entender cómo es que cada persona requiere un proceso diferente. Entonces, esto que yo le llamé solo para poder transmitir mi mensaje, una recaída, la mayoría de las personas en nuestra sociedad vemos la recaída como un fracaso, ¿sí? Cuando realmente la invitación es a ver la recaída como parte del proceso. Un ejemplo muy básico, ¿sí? Que por cuestiones de tiempo me gustaría redondear. Es como si yo digo que quiero hacer dieta y entonces lunes hago dieta, martes hago dieta, miércoles hago dieta, pero jueves fallé y tragué como marranito. Y en lugar de que yo pueda decir, bueno, ya fallé el jueves, viernes continúo la dieta, no, bueno, la retomo hasta el próximo lunes. Como si entonces ya fuera un fracaso y lo que yo hice se va al caño. En lugar de decir, lo vuelvo a hacer, que creo que esa es la parte importante de la filosofía de Alcohólicos Anónimos que se puede retomar un día a la vez, un día a la vez. Sí, hoy vuelvo a empezar. Sí, sí fallé, pero hoy vuelvo a empezar. No es si ya fallé, pues hasta enero me vuelvo a hacer el propósito de año nuevo. No, lo vuelvo a empezar. Entonces, si nosotros vemos la recaída como parte del proceso también, pues no somos tan crueles o tan crudos con nosotros mismos para culparnos, reclamarnos o reprocharnos de ya, todo se fue al queque, no al carajo, sino es darnos cuenta de que pues hoy fallé, pero ya llevaba 3 días, pues voy por el cuarto, ¿sí? Entonces, cuando me muevo, esta movilización es la que entonces puede ayudarme para poder satisfacer mis necesidades, no solo aquí, no solo aquí. ¿Sí? Pues no sé si quieras cerrar, Iraíz, o si tienes algún comentario antes de ir. Sí, brevemente espero ser. Em, Justamente, ¿no? Quedaría entonces como esta parte de pregunta retórica en qué tanto estamos dispuestos a atravesar la incertidumbre para llegar a elegirnos, ¿no? En esta movilización que usted menciona, que pues lo complejo no es darse cuenta, lo complejo es dejar de hacernos.
Entonces, y a veces se pasan los años en eso, pero bueno, el chiste en la psicoterapia es eso, ¿no? Generar la movilización al final. Y me gustaría también poner esta serie más bien como desde esta experiencia existencial, ¿no? En un recordatorio, ¿no? De que no somos seres definidos, no somos estáticos, no tenemos que quedarnos solamente con lo que nos fue dado al ser arrojados al mundo, ¿no? Sino que también podemos correr esos riesgos de esas movilizaciones, ¿no? No es una historia para encontrar ni víctimas, ni heroínas o héroes, ¿no? En esta historia, sino creo que es el hecho de poder nombrar nuestra historia de vida sin pena, sin vergüenza, sin culpa, simplemente como otra historia de vida, ¿no? Y también leí algo muy bonito de Albert Camus, ¿no? Claro, parafraseando, en donde él habla sobre la rebelión y lo toma como un íntimo acto de decir, no me quedaré donde mi espíritu muere. Entonces me gustaría cerrar con eso y pues agradezco muchísimo la escucha, la paciencia y pues la colaboración de todos. Muchas gracias por la invitación, doctor, y que pasen una excelente noche. Me dio Gracias. Estamos en mucho gusto verte, contacto. Irais. Mucho Igual, gusto, Irais. Margarita, María, a todas, un abrazo, gracias. Gracias.